Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Todo esto lo saben hacer, ¿no? Sí. Buenísimo. Vamos a poner la base de datos alumnos. Tiki, tiki, tiki. Y vamos a crear en la base de datos alumnos una tabla, que esta tabla va a ser, va a tener un ID, va a tener un nombre, va a tener un apellido y nada más. Nosotros, perdón, profe, el que Sí, usamos es el... Va, yo tengo el 2018. sí, cualquier versión da igual. Cualquiera, ok. Sí, esto sí que no cambia nada. Bueno, bien, vamos a poner nvarchar a los datos, o varchar, es lo mismo. Y vamos a ponerle al ID, le vamos a poner un integer, ¿no? Vayan creando la base de datos y una vez que crean los campos, ponen guardar y le vamos a poner la tabla legajo. Profe, consulta. ¿Qué consulta? ¿Cómo hizo para que le quede así? Porque a mí me aparece directamente para ponerlo en código, digamos. Crea desde la base, baja tablas y nueva tabla. Ahí. ¿Cómo le cambió Créenlo. el nombre a la tabla? Le puse guardar. Cuando vos le pones Ah. guardar, te pide un nombre. ¿Lo vamos haciendo también nosotros? O... Como quieran. ¿Quieren ir Sí. haciéndolo? Sí, por mí. Dale. Me tarda un poco a mí en abrir Tarda. un toquecito. Igual, ya estoy creando la base. ¿Tiene que tener un nombre en especial la base? ¿O le pongo cualquiera? ¿Cómo? ¿La base tiene que tener un nombre en especial o le puedo poner cualquiera? Sí, o sea, después cuando lo conectemos desde el visual, vos le pones el nombre de tu base. Ok. Bueno, hasta ahí la parte de la base de datos, ¿no? Vamos a hacerlo con una tabla sola, de ejemplo, después ustedes lo harán con más tablas. Bueno, vamos al Visual Studio. Hoy voy a jugar con el 2019. A veces abro el 2010, a veces el 2019, depende del día. Crear un proyecto, vamos a crear un Windows Form, como venimos acostumbrados a hacerlo. Y bueno, mientras creamos el proyecto, lo va creando el Visual Studio. A ver qué está haciendo el Visual Studio. Windows 4 creamos. Sí, un Windows Form. No sé qué problema de escalado tiene, porque ayer lo tuve que agrandar porque no mandaba internet, entonces tuve que agrandar la letra en gigante para que puedan... Chao, no sé qué quiere. Bueno, tenemos un Windows Form acá. Después vamos a usar la interfaz. Pero por el momento ahora lo que vamos a meternos es un poquito en el code behind, ¿no? A ver qué pasa ahí atrás. Bien. Un par de aclaraciones. Primera aclaración. Para poder usar algunos objetos, yo tengo que hacer referencias a bibliotecas. O sea, todas las bibliotecas del Visual Studio no están referenciadas en en el proyecto que uno abre, ¿no? Hay
bibliotecas que no están referenciadas. A ver, ¿qué le pasa a esto? Entonces, lo primero que voy a hacer es importar unas bibliotecas, siempre y cuando esto me tenga ganas de dejarme. Esperen un minuto que lo voy a abrir de vuelta porque no sé qué pasó. Se fue abriendo, cerrando un millón de veces. Vamos a ver el 2010, el viejo y confiable. Este me gusta más. Bueno, entonces, vamos a hacer referencia a algunas bibliotecas, ¿no? Que yo necesito importar para poder usar objetos de esas bibliotecas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago referencias a bibliotecas externas? O sea, que no están por defecto en el proyecto. Bueno, arriba del class, o sea, del public class form, voy a poner el import, ¿no? Import es para importar bibliotecas. Bueno, vamos a usar 3 bibliotecas. Una va a ser system.data. Otra que voy a importar va a ser system.data.oldb. Y vamos a importar por último system.data.sql client, ¿no? Bueno, esas son las bibliotecas que yo necesito para poder hacer la conexión a la base de datos. Eso Bueno, va fuera del, perdón, va fuera del namespace. Sí. Afuera, claro, bien. A mí ya me aparece en un par, y por ejemplo la system, pero me aparece con using, me dice, en vez de import. Claro, porque estás en C#. Claro. Claro, y en vez de ¿Los import, tenemos que importar nosotros eso? no, la sentencia de imports debe ser using en C#, debe ser no, es. Ah, ok, ahí entendí. Entonces es using, tengo que usar. Claro. Bueno. Vamos a declarar objetos, ¿no? Que yo voy a necesitar para hacer la conexión a la base de datos. Entre paréntesis, ustedes esto igualmente después lo van a tener, ¿no? Para hacer los parciales, para hacer el trabajo práctico. En el final también lo pueden traer. Cuando yo estudiaba programación, allá lejos de hace tiempo, no teníamos internet para hacer los parciales. No teníamos nada, ¿no? O sea, solo nuestra memoria. Así que Para el todo esto final hay que vamos... llevar nuestras compus. No, tiene que haber en el ESBA computadores. Ah, ¿lo vamos a hacer con compu el final? Sí, obvio. Pero Ah, ¿a qué ok. iba? A que yo tenía que estudiar todo el código de memoria, ¿no? Porque ahora un montón de cosas ustedes van a ver que bueno, son como media de memoria y que uno en realidad las puede reutilizar, pero bueno, en su momento usábamos nuestra memoria. Bueno, vamos a declarar variables, ¿no? Que yo voy a necesitar. Vamos a declarar un string de conexión, ¿no? ¿Qué es el string de conexión? Bueno, el string de conexión es una cadena que lo que va a contener es como la dirección de nuestra base de datos, ¿no? Entonces le voy a poner mi string de conexión, y el string de conexión simplemente es una cadena, ¿no? Así que lo vamos a declarar como el tipo string, ¿ok? Bueno, vamos a declarar un objeto que lo vamos a llamar el objeto connection, y lo vamos a declarar como SQL connection, ¿no? ¿Para qué sirve el SQL connection? Bueno, representa una conexión abierta, dice ahí, con una base de datos SQL Server. Esta no se puede heredar, ¿no? O sea, bueno, es una clase SQL connection, y lo que me representa es una conexión con la base de datos, ¿no? Es el objeto que me permite hacer la conexión con la base de datos. Vamos a declarar también mi comando, y lo vamos a poner como un SQL command. El SQL command representa un procedimiento almacenado o una instrucción SQL. Ustedes Store Procedure no vieron, ¿no?
No, no vimos No, nada. bueno. ¿Procedimientos almacenados? Sí. Sí, empezamos a verlo la semana pasada, el viernes. Ah, entonces todavía no lo vieron. Bueno, vamos a trabajar con SQL embebido, ¿no? O sea, nosotros desde el Visual, o sea, hay dos formas básicamente de trabajar. Uno es con SQL embebido, o sea, yo pongo acá las instrucciones SQL, select, insert, update, delete, o la que sea, pero básicamente son esas. Y otra es almacenar en la base de datos un store procedure, o sea, un procedimiento almacenado, y llamarlo desde el SQL, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar con SQL embebido porque recién están viendo los store procedure, ¿no? Pero sepan que también esa es una posibilidad y en realidad es la que más se usa, ¿no? No se usa el embebido. No se usa mucho el SQL embebido porque imagínense que si yo tengo que hacer una consulta desde muchos lugares del sistema, si lo pongo con SQL embebido, es como que voy a tener que repetirlo, ¿no? Y además por tema de seguridad. El SQL se suele poner, bueno, en el SQL mismo, ¿no? En el Management Studio. Bueno, seguimos. ¿Hasta acá vamos bien? Definimos entonces la conexión, el SQL Connection. Sí. ¿Qué pasó? Si Jar cambia todo, es todo distinto, profe. Después nos pasa el código de ella, bro. Sí, después lo transformamos, no hay problema. Lo importante es que entiendan el ¿Tiene concepto. que ser público o privado esas declaraciones? Es lo mismo, en realidad mejor si lo ponemos privado, total lo vamos a usar desde la clase, ¿no? Ok. Pero nosotros no estamos con temas de seguridad informática, así. Importa poco. DIM, otro más. Vamos a definir un dataset, ¿no? Un dataset, que le voy a poner mi dataset. A mí me gusta ponerle mi adelante para diferenciarlo del objeto, ¿no? Porque dataset va a ser un objeto dataset, ¿está bien? ¿Qué es un objeto dataset? Bueno, vamos a leer acá la descripción. Dice, representa una caché de memoria interna de datos, ¿no? Es como una base de datos interna en tiempo de ejecución de nuestro sistema. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un data adapter. DIN, vamos a ponerlo mi data adapter. Data adapter. Y lo vamos a llamar como data, disculpen, va a ser un tipo SQL data adapter, ¿no? Porque, a ver, después hay, fíjense que yo estoy poniendo SQL Connection, SQL Command, SQL Data Adapter. Si yo trabajo con MySQL, con Access o con cualquier base de datos, están los objetos para esas bases de datos en particular, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con SQL, llamamos e invocamos a los objetos de SQL, ¿no? Por eso importamos acá la biblioteca SQL Client, ¿no? O sea, SQL del lado del cliente. Bien. Y necesitamos, por último, un data table. Un data table es un tipo de dato, data table, ¿no? Entonces le voy a poner mi data table, que es una tabla, ¿no? Básicamente. Y el tipo de dato es data table. Data table, ahí está. Y si leemos la definición de nuestra biblioteca, dice que representa una tabla de datos en memoria, ¿no? Estos son todos los objetos que yo voy a necesitar por el momento, si no me olvidé ninguno. Después, bueno, cuando lo empiece a hacer, me voy a dar cuenta si me olvidé de alguno. Y bueno, son los objetos que yo voy a necesitar para poder hacer las consultas en la base de datos. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar un poquito acá con mi hermoso formulario. Y vamos a insertar un par de cosillas, ¿no? Vamos a poner un botón. Que este botón le voy a poner traer alumnos. Alumnos serán, ¿no? Sí, alumnos. Traer alumnos. Vamos a poner un botón que diga insertar. O nuevo, mejor, nuevo. Vamos a traer otro botón que diga modificar. ¿Y qué más puedo ¿Podrías hacer? ver un segundo el código, profe? Sí, obvio, dame un segundito. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Además de traerlos Eliminarlos. y eliminarlos. Muy bien, very good. Eliminarlos. Vamos a eliminar también nuestros alumnos.
Ahí está. Bueno, ahí les muestro el código. Solamente creé los objetos por ahora, no hice absolutamente nada. Y tampoco los instancié, estos objetos no se podrían utilizar todavía, ¿no? Todavía tengo que instanciarlos. O sea, ahí los estoy definiendo como... bueno, el único que no es un objeto es un string, ¿no? Pero los estoy definiendo. Y bueno, lo que voy a hacer ahora después es instanciarlo. Para crear realmente el objeto. A mí no me toma, por ejemplo, SQL Connection, SQL Command y SQL Data Adapter. Y porque no tenés importada esta Sí, sí. biblioteca. Lo tengo tal cual Lo tenés tal cual. y lo estoy haciendo en Visual Basic. Entonces, ¿qué estabas haciendo mal, no? Porque estabas haciendo tal cual. Es rarísimo. Sí, Porque si importaste la biblioteca, sí, lo ¿por qué puse no te tal está- cual como usted. no te En estaría code. tomando? A ver. Bueno, si querés después de última me compartís pantalla y me lo mostrás. Dale. Profe, si no, podría compartir el código porque yo recién pude abrir el visual. Me Sí, tardó un obvio. montón en abrir. Le damos ahí un copy-paste. Igual esto se lo subo después, ¿eh? Ahí vino Juan Pablo Centurión. Bueno, chicos, hasta ahora lo único que hice, o sea, si no lo pueden ir replicando, no hay problema, después lo replican. Hasta ahora lo único que hice fue crear objetos, A mí tampoco me definir- toma lo del SQL Connect ni el command tampoco, y tengo importadas. todas las bibliotecas. Sí, como la importó usted. Qué raro. ¿Al resto? Yo sí pude. Vos pudiste. Bueno, después vemos los casos particulares, pero vamos a avanzar porque si no, pues es medio largo el tema de hoy. Bueno, vamos primero con la de la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, primero voy a crear una conexión a la base de datos, ¿no? El string de conexión. Entonces, le voy a poner myStringConnection y vamos a definir el string de conexión, ¿no? El string de conexión hay que definir varias cosas. Primero, el data source. El data source es, digamos, cuál sería la dirección del motor de la base de datos, ¿no? Cuando ustedes hacen acá en el SQL conectar con el motor de la base de datos, fíjense que hay un nombre de un servidor, ¿no? Que en mi caso es punto barra. ¿Está bien? Bueno, ¿En dónde? ¿En data? ¿Cómo fue ahí? ¿En conectar? en conectar al motor de la base de datos, que es lo primero que les pide cuando abren el SQL, ¿no? O sea, lo estoy como reconectando. Entonces, ustedes tienen acá el nombre del servidor. Bueno, en mi caso, el servidor es punto, que sería servidor local barra. Ustedes después se fijan cuál es su servidor. Entonces, yo le voy a decir que mi data source es igual a punto barra, ¿no? También le voy a decir, le voy a setear, en realidad, la propiedad initial catalog. ¿Qué es la propiedad initial catalog? Bueno, la propiedad esta, lo que me está indicando es cuál es la base de datos que voy a abrir dentro de este servidor, ¿no? O sea, dentro de mi servidor, ¿cuál es la base de datos? Bueno, a nuestra base de datos yo le había puesto alumnos, ¿no? Entonces, le voy a poner que la base de datos, el initial catalog, es la base de datos de nombre alumnos. Y le voy a poner, en mi caso, para que conecte, le voy a poner el user ID de mi PC, porque a veces si no, no les deja conectar, eso depende de la versión del SQL, de los permisos y no sé qué cuánto más, del servidor. Entonces, a mí para que me conecte, tengo que ponerle el usuario de mi PC, ¿no? El usuario de mi PC es Rodri. Y le voy a poner también la contraseña, ¿no? No me roben mi PC, porque ahora se van a saber la contraseña. Pero bueno, el password de mi PC, en realidad yo lo tenía sin password, ¿no? Pero puse un password para esto. Es 123. ¿Y si no tengo password? Tenés que probar si te conecta. Si no te conecta, te vas a tener que crear un password. Un usuario y un password. ¿Está bien? Eso vas a tener que probar. Windows.
De Windows, sí, sí, sí. Esta es la sesión de Windows. User ID es el de Windows. O sea, cuando yo prendo mi computadora, tengo creado el usuario Rodri y la contraseña es 123. Pero eso probá primero. Y después vamos a setear la propiedad que dice integrate. Puede ser que para C# tenga que crear, tipo poner el MyString Deconnection igual para cada una de esas opciones. Porque, ¿cómo hago si no? Se No, puede pero- contar. Si pongo más, con un más. Nada. Claro, pero si esto es un string. Sí, sí. O sea, nada, esto es un string, ¿no? Que después de adentro tenga parámetros, bueno, eso es interno después de los objetos del SQL. Pero al fin y al cabo es un string. Bueno. Entonces, creamos la base de datos. ¿Qué definimos? Definimos el data source, que es el nombre del servidor. Definimos el initial catalog, que es el nombre de la base de datos, en este caso alumno. Por razones de seguridad, yo le tengo que poner el user ID, en mi caso, en mi PC, en mi versión del Visual. Le tengo que poner el password, que es la contraseña, y le pongo integrate security en true. ¿Okay? ¿Qué es ese integrate security? También es por cuestiones de permisos. ¿Está bien? O sea, te pone como que la seguridad verdadera, ponele, pero es cuestiones de permiso también. Bueno, ahí tenemos el string de conexión, ¿no? Que bueno, después lo copian y lo pegan y lo usan para todos los proyectos. ¿Está bien? Ahora vamos con... ¿En qué estábamos? En el botón número 1, que el botón número 1 era traer alumnos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos el string de conexión, vamos a definir cuál es la instrucción. Perdón, profe, Sí. ¿eso de mi string de conexión iría en cada botón o en cada vez que usemos algo del SQL? Claro. Bien, eso. Podría ser un sub, ¿no? Que me devuelva el string de conexión. Bien. O sea, hacer un método, ¿no? Sub, devolver string de conexión. Entonces, bueno, cada vez que llamo a este, me ponga el string de conexión, ¿no? Pero bueno, después lo podemos mejorar un montón en el código. Ahí está. ¿Saben? Ahí está más simpático. Después igual lo vamos a ir mejorando con el correr de las horas y de las clases. Bueno, lo primero que vamos a definir, chicos, es la consulta de SQL, ¿no? Entonces ahí me van a ayudar, porque ustedes están estudiando base de datos. Vamos a poner dim, mi consulta va a ser un string también, ¿no? Mi consulta va a ser un string. Entonces, vamos a definir este string. Como es un string, lo vamos a poner entre comillas. Bueno, ¿cómo hago una consulta para que me devuelva todas las filas de mi tabla alumnos? Select asterisco, ¿no es? Muy bien, estudió base de datos. Ponele. Select asterisco y qué más. From Y la tabla. From. Y bueno, en mi caso la tabla se llamaba legajo. Bueno, ahí estoy haciendo un select, ¿no? De todo, así que no hay mucho que pensar. Bueno, entonces definí la consulta. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es instanciar los objetos, ¿no? Vamos a instanciar los objetos que vamos a usar. Por ejemplo, el objeto conexión, le vamos a decir que es un new, y el objeto conexión que era un SQL connection, ¿no?
Bien, Profe, ¿por qué de legajo? porque Si es la la única tabla- tabla, es la Pero única no tabla se que tengo. llamaba alumno la. No, o Ah, sea, legajo le puse. Ok. alumno se llama la base de datos, pero yo para hacer un select tengo que aplicarlo a una tabla. En este caso es la tabla legajo. Oh, mi tabla se llama. Bueno, entonces vamos a instanciar el objeto connection. Vamos a instanciar el objeto comando, pero miren esto, vamos a poner mi comando, era del tipo new command, o sea, SQL command, y le vamos a pasar al comando, le vamos a pasar la consulta, ¿no? Porque si ustedes abren paréntesis, en el new del comando le puedo pasar un string, que este string inicializa con un texto de consulta, ¿no? Inicializa una nueva instancia del SQL command con el texto de consulta. Entonces le voy a pasar mi consulta. Por eso los instancio acá, porque los voy a usar acá, primero, para que acá empiecen a ocupar en memoria, y además porque ya lo voy a instanciar al objeto con la consulta. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. No, ¿lo puedes repetir? No, Sí. a mí me está diciendo como que no tengo ese connection, no existe dentro del contexto actual. Porque está, pero afuera. Y bueno, dale un public. Claro. Y ahí lo tiene que tomar. Repito, estamos haciendo acá estamos instanciando el objeto comando, ¿no? Yo acá había definido que mi comando va a ser de tipo SQL command. Pero para crear el objeto, recuerden que lo tengo que instanciar con la palabra new. Entonces, acá mi comando lo instancio con la palabra new, y en el constructor no lo dejo con el constructor vacío, sino que le paso directamente ya el string de conexión. El string de conexión, no, la consulta que voy a hacer, que en este caso es mi consulta, que es un string, ¿no? La consulta es del tipo string. Simplemente es una cadena que después es un SQL embebido. ¿Ok? Bueno, seguimos. Sí, no, ¿qué? es que en realidad me está costando un montón porque como lo intento hacer en C#, me cuesta seguir Claro, un poco el por ahí paso. lo que te conviene es prestar atención ahora y después lo pasamos todo a C#, transformándolo y listo. Bueno, Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, mi comando también, o sea, yo le pasé, a mi comando le voy a pasar dos cosas. Le voy a pasar la consulta en SQL y le voy a pasar cuál es el string de conexión, ¿no? Entonces, a mi comando tiene una propiedad que se llama connection, y esta propiedad que se llama connection la voy a setear con mi conexión. ¿Está bien? En mi conexión no era conexión, la había llamado, ahí está, por este parámetro que está acá. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Bueno. A mi conexión me faltó pasarle algo en el constructor. Fíjense, a ver si se dan cuenta qué me faltó pasarle, porque yo dije que va a ser una nueva conexión, pero hay algo que no estoy relacionando entre sí, a ver si se dan cuenta. ¿cómo se llama la base de datos? Claro, o sea, el string de conexión no lo estoy pasando, ¿no? Entonces acá lo que puedo hacer es definir el string de conexión. El tema acá, por eso no me convenía hacerlo de esta forma. No, vamos a volver a hacerlo como estaba antes, porque en realidad tendría que hacer una function y que me devuelva algo y poder asignárselo a una variable, porque lo tengo que usar acá. Entonces, mejor lo hacemos acá. MyString de conexión. Ahora sí. Repito todo. Defino el string de conexión. O sea, la ruta de mi base de datos y de mi
base de datos alumnos, ¿no? O sea, de mi servidor y de mi base de datos alumnos. Si el servidor estaría en Hong Kong, bueno, buscamos acá la dirección de ese servidor en Hong Kong, si estaríamos trabajando con un servidor web. Pero como lo tengo en mi misma máquina, es esto. Y la base de datos se llama alumnos. Defino un string o sea, un SQL embebido, ¿no? Un string, que va a ser select from legajo. Y ahora empiezo a instanciar los objetos. Al conexión, lo instancio como un SQL connection, y le paso mi string de conexión, que es este que está acá. O sea, le paso la ruta. A mi comando, lo instancio como un SQL command, y le paso mi consulta, que mi consulta es el select todo from legajo, ¿no? Select asterisco from legajo. Y ahora relaciono ambos objetos. Le digo, bueno, mi comando .connection es esta conexión. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Va? Tenemos que sí. Vamos a hacer... Sí, sí. Vamos a abrir ahora la base de datos. ¿Cómo abro la base de datos? Yo tengo que abrir la conexión, sería, ¿no? Entonces voy a decir connection.open, un método del objeto connection, ¿no? Entonces, una vez que abrí la base de datos, voy ahora a instanciar los datasets y los datatables, ¿no? Porque yo necesito una base de datos que quede ahí en memoria y necesito un datatable para almacenar la tabla que me devuelva esto, ¿no? Ojo que la tabla que me devuelva eso no es